Eh, Cuando me hablaron de los encantos de lo cercano, se me ocurrió pensar primero en Chesterton, el autor que parece que va a ser santo en cualquier momento, y que tiene un libro que para mí es delicioso, que se llama Ortodoxia, una metáfora, una historia que cuenta, una historia que es la historia de un famoso aventurero, un famoso marinero, que después de un viaje larguísimo llega a una playa, pone la bandera sobre la playa y descubre luego que la isla a la que llegó era la misma isla de la que partió. De alguna forma él sintetiza eso en su descubrimiento del cristianismo, del catolicismo, del que había nacido, había hecho un largo camino para encontrarse con su origen. Creo que le sucede más o menos a todo el mundo, creo que es una aventura que uno tiene que tomar no como una decepción, no como un fracaso, no como Charlton Heston al final del Planeta de los Simios, cuando ve la Estatua de la Libertad y se da cuenta que nunca se movió de Nueva York, sino como una especie de gran fiesta. Jean-Paul Sartre, de alguna forma, esa es mi interpretación de lo que escribe, de su filosofía, puede ser que esté equivocada, que es asumir de manera libre, como si uno pudiera libremente asumir lo que te tocó como destino. Elegir, en el caso mío, ser chico, tener el pelo rizado, y hablar un poco rápido, inventar que yo lo elegí y que así que es una elección libre y no una imposición del destino de la fatalidad. Esto para la cosa filosófica. Ahora vamos a los ejemplos prácticos. Hace poco tiempo, por problemas dietéticos, me dediqué a caminar. De todos los posibles ejercicios, era el único que no me pedía ir a cambiarme ropa ni pasar por el trauma de una ducha o de un... Para mí es muy difícil cambiarse de ropa, sacarse la ropa. Me resulta que todos los baños públicos tienen para mí una experiencia carcelaria, tienen algo de campo de concentración, y prefiero evitar el trauma de estar desnudo, sobre todo si hay más gente. También le quiero evitar el trauma a esa gente. Entonces intenté con la piscina. Es realmente un momento de máxima humillación estar en traje de baño, y sobre todo nadar mal. Después pensé en el tenis, pero nunca lo materialicé. Hacer jogging y correr me resulta una experiencia absolutamente humillante y sin sentido. No sé por qué alguien tenía que correr al lugar donde podría ir caminando. No entiendo la gente que arranca de quienes no lo persiguen. Así que decidí caminar, que era un deporte que no pide demasiado y que tiene cierta lógica, porque igual tenía que llegar al lugar donde tenía que llegar, por ejemplo, a la universidad a mi casa, o de mi casa a la universidad, bueno, siempre el mismo camino. Y pensé que, claro, podía unir lo útil a lo desagradable y caminar. Pero claro, mi problema es que si te ponía es que Santiago es una ciudad difícil de caminar, donde nada está hecho para caminar. Estamos ahí mostrando imágenes, después les voy a explicar de qué son. Claro, es una ciudad que es bastante poco hecha para la caminata, y me costó mucho tiempo superar este trauma, porque evidentemente empezaba a caminar unas cuadras, me encontraba con el tráfico en contra, o me encontraba con ese sol tremendo que hasta en invierno te pega en la cara, con la preemergencia ambiental, con el ruido, y tomaba algún medio de locomoción. Tengo la mala desgracia de vivir cerca de mucha locomoción, y donde trabajo también hay mucha locomoción, así que no hay ninguna razón para caminar. Así que luché contra ese trauma y empecé a caminar, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que al caminar por el centro de Santiago y luego por Providencia y luego ir desviando por caminos distintos, me volví a reencontrar, igual que el marinero de Chesterton, con algo que ya conocía y que algo era mío. No solo con Santiago, ciudad que conozco bastante bien, sino con la sensación que me hizo dedicarme a escribir o pensarme como escritor, que fue la sensación justamente de recorrer una ciudad que no es bonita, que no es grande, que no es peligrosa, que no es salvaje, que es muchas cosas que no es. Y la sensación de que esta ciudad estaba llena de secretos y que solo yo, de mi gigantesca vanidad, yo y otras más, podríamos revelar ese secreto, me hizo sentir que
que esa era la razón por la que yo me había dedicado a escribir, que eso es la historia que yo quería escribir. Y recordé la sensación cuando alguien me dijo alguna vez que filmar Santiago era muy difícil porque era una luz muy fea, y que en invierno, por culpa del smog, la luz se atomiza, en verano la luz es bipolar, como nosotros mismos los chilenos, o es totalmente blanca y muy saturada, o la sombra es muy, muy oscura. Recordé que muchos directores de fotografía sufren con filmar Santiago. Parece que eso ya no suceda, pero sucedía cuando yo era joven. Y me acordé que en los años 90 yo pensé, justamente esto que es difícil de hacer, me interesa. Siempre he creído que el arte es una lucha contra la belleza, que la belleza es el gran enemigo del arte o del artista. El artista tiene que luchar contra lo que sensorialmente es lindo, lo que de alguna forma atrae los sentidos. Y me sentía que Santiago tenía esa ventaja, que tenía justamente como las ciudades que a mí me interesan o me importan, ella había desafiado a la belleza y había sido una ciudad donde la gente llega, vive, construye su vida, pero no piensa en que es un escenario. Viven su vida de manera privada, íntima. Es una ciudad donde los rincones de las casas por dentro, de los jardines, de los pasajes interiores son mucho más lindos que la avenida. Donde una ciudad que se esfuerza por ser fea, que quiere espantar al turista, que no quiere que la miren. En ese sentido es como justamente el anti-París, la ciudad donde yo fui criado, que es una ciudad de una gran belleza exterior y de una gran miseria interior. Tú entras a los departamentos de París y te quieres morir. Y cuando vas al baño y descubre que no hay baño, sino que el baño es por piso, y es con una colgadera, que te quieres colgar tú también, descubre eso. París es una ciudad perfectamente bien pensada por el barón Haussmann y por Napoleón III, que destruyeron un París que existía antes y construyeron un país pensado, donde hay un cerebro que está detrás. Santiago es una ciudad pensada por muchos cerebros, la mayor parte de ellos no muy, digamos, aventajados. Construido por la gente, contra la gente. Es una ciudad donde todavía se está construyendo. Lo que yo veía en los años 90 no existe. Y se me ocurrió que quizá era un buen tema para filmar algo. Hice algunas filmaciones, no salieron muy bien, como ustedes ven, salieron como... pues lo filmé con el iPhone y salió accidentado. Pero bueno, pensé que era un buen tema para filmar, para de alguna forma contar eso que para mí siempre me sorprendió. Para mí esta ciudad siempre fue extraordinaria, absolutamente única, absolutamente distinta, porque aquí lo raro no era como en Nueva York o como en París, algo que se busca exponer, sino que lo raro es algo que sucede. El centro de Santiago, en Estados Unidos alguien tiene algún traje loco, alguna cosa loca, y va y cree que esto es un valor de mercado. En Chile, ser anormal o ser raro es un problema, y sin embargo uno va al centro de Santiago y solo ve a gente anormal. Ahí vamos a ver a uno, no, en el otro creo. No es que sea normal, pero es un mendigo con dos muletas, en un estado miserioso absoluto. Yo sé que no es muy aleccionador como imagen, pero es una persona en situación de cojera, se llama así, ¿no? Y claro, lo extraño no es que esté ahí, sino que nadie lo ve, nadie lo nota. Y yo tampoco lo habría notado. Yo pasaba por esa esquina, solo porque tenía una cámara empecé a notar. Y así hay miles de escenas que uno no ve y que si uno va con una cámara empieza a notar. Hay miles de imágenes extrañas, de imágenes completamente fuera de contexto, y que tienen que ver con una ciudad que no quiere ser nada, que no quiere que ser reconocida como nada. Igual está lleno de proyectos, de centros comerciales, de torres, de edificios, pero nada de eso sobra. Me impresionó sobre todo, una de las cosas que me impresionaron fue la calle Eleuterio Ramírez, que era una calle de conventillo y de casas de remolienda, y que el alcalde Rabineta, ahí están al revés también, son dos señores, me gustó los colores, esto amarillo, y están como posando para la inmortalidad que nunca llegará para ellos, pero que yo los rescaté de la nada. Claro,
La calle Eleuterio Ramírez me impresionó muchísimo porque era una calle de prostíbulo, una calle muy del Santiago de siempre, que Jaime Rabinet quiso modernizar y algunas constructoras quisieron también ganar dinero con ellos, lleno de departamentos pilotos, y es divertido ver cómo las prostitutas que estaban abajo en los convertidos se fueron a vivir más arriba, y los travestis también. Y la calle, a pesar de haber cambiado totalmente, desde cuando era joven, sigue conservando el mismo espíritu de tristeza y de visión lamentable. Esta es la Galería del Patio, que se ve como si... Una cosa que siempre me gustó de Santiago es cuando miraba imágenes de Bagdad y ahora del Cairo, siempre siento que nosotros no tenemos por qué mandar ningún reportero para allá. Con filmar cualquier esquina de Santiago, tenemos el Cairo siempre aquí a mano. Yo creo que la mayor parte de las ciudades del mundo están resumidas en Santiago. Claro, siempre me gustó. Santiago puede ser Varsovia después de la guerra, puede ser, bueno, cualquier cosa después de la guerra, nunca antes de la guerra. Y sin embargo es una ciudad próspera, donde pasan muchas, donde se supone hay una gran prosperidad, una gran riqueza, y uno la puede ver también, está en todas partes. Quizás simplemente no tiene ninguna característica tan especial Santiago, simplemente es la ciudad en que me tocó a mí crecer. Me resultó para mí un alivio. Cuando yo llegué a Santiago de París, llegué a una ciudad en el año 84, llegué en el avión en que yo llegaba, los restos de Andrés Yalán volvían a Francia, no podía ver una situación más miserable. El día llegué y el día después de mi llegada y hubo una lista de personas que no podían volver, en la que estaba yo, mi hermano y mi mamá. Tenía yo 14 años y ya no tenía derecho a ciudadanía, no podía sacar carnet. Y extrañamente, esta situación completamente, que yo soy bastante paranoico y con ningún instinto de valentía, el hecho de estar clandestino en Chile a los 14 años me resultó de una profunda excitación y me hizo sentir que era importante. Estaba tan sediento de fama que incluso salir en el diario en una lista de gente que no podía volver me resultaba satisfactorio. Sentí si Chile no me quiere será por algo. Y un país que no te quiere te da ganas de quererlo, bueno, igual que las mujeres, ¿no? Y me lancé a la conquista de esta mujer, Santiago, bastante poco agraciada y bastante mosquita muerta, y me he lanzado a esa conquista. Quería reconocer eso. Sentía que en París no podría nunca ser más que una cita de otra cita. Siempre tuve la sensación de que Santiago era una ciudad por conquistar. Lo que me he ido dando cuenta, y también estoy tratando de reflejar en esta idea, es que la idea que uno tiene en Santiago de que uno es el primero en filmar las cosas y el primero en verlas es completamente falsa. Y cuando uno descubre a otros cineastas o otros escritores o otros pintores que ya han pintado lo mismo, se da cuenta que todos se enfrentan con esa misma sensación de que ellos son los primeros en retratar esto inaccesible, esto que se borra. Pienso siempre en Pablo Burger, que fue un pintor santiaguino que pintaba con las cataratas, sin ya totalmente ciego. Sus cuadros cuando estaba ciego son los que mejor reflejan Santiago, una ciudad que justamente busca enceguecer a los que la pintan. Siempre pienso que cuando Borges escribe sobre Buenos Aires, está en el fondo escribiendo sobre Santiago. La ciudad que él describe, una ciudad de calles pequeñas, de árboles miserables, de San de pasillos que de repente te van llevando hacia una Aleph. Eso para mí es Santiago, no es Buenos Aires. Siento que quizás es una ciudad que busca justamente la ceguera. Siempre me imagino que en Santiago Paulo Uccello que inventó la perspectiva en la pintura, habría retrocedido. Aquí la perspectiva no existe, todo está junto, todo está en la misma dimensión. Me resulta que eso también es bastante real en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar o de pensar o de ver el mundo, que también es sin perspectiva, en que todo está en el mismo plano, y lo que produce perspectiva es la bruma. Nosotros no sabemos hacer perspectiva, no sabemos hacer tercera dimensión. Lo que hacemos es que ponemos las cosas como más brumosas y así pensamos que se ven como lejos, pero no están brumosas, sino simplemente están ahí, pero... Y cuando se acaba la bruma, y eso es lo que pasa aquí cada 40 años, nos damos cuenta que está todo pegado y junto, y ahí vienen las crisis políticas, sociales, culturales, que nos han dado cuenta que en el fondo no es que los conflictos los hayamos resuelto, sino que lo hemos embrumecido detrás de una especie de velo que nos permite no verlo. Santiago tiene esa cualidad,
que Valparaíso también tiene, pero Valparaíso lo hicieron como más, de manera más literal. Ellos tampoco tienen perspectiva, pero porque pusieron todas las casas una encima de la otra. Lograron más o menos el mismo efecto. Nosotros lo hemos logrado a través de la bruma y del esfumato. ¿Del fumato? ¿Sí? ¿El fumato se dice? No. Bueno, algo así. Esa era más o menos mi idea de lo que yo quería mostrarles. Les estoy mostrando la ciudad en la que todos ustedes viven, no todos nosotros vivimos. Para la gente que no es de Santiago, simplemente decirles que es una especie de micro Ciudad de México o una especie de Lima más limpio, de Buenos Aires también en pigmeo, y una especie de Los Ángeles sin Hollywood. O una especie, un Tokio sin japoneses, no sé, o sí con algunos. Claro, definir Santiago es como definir una cantidad de ciudades y quitándole lo esencial de ellos. A mí me gusta eso. Siempre y tuve esa sensación, cuando llegué a Chile, como les contaba, sin pasaporte, sin carné, habiendo vivido toda mi vida en París, con una necesidad de queso francés y de libertad también francesa, sentí que estaba en una ciudad perfecta, porque en París siempre me sentí mucho más feo que la ciudad. Siempre me sentí que la ciudad me estaba desafiando. Me pasó que en Santiago sentí, esta ciudad no, me ajusto, me veo bien. Cuando fui a Ciudad de México me pasó que ya se me pasó un poco de largo, porque uno no puede tampoco vivir en una ciudad en que uno se vea alto y rubio, así que preferí quedarme en Santiago, que está entre medio. Llegué a tal fanatismo que una vez, volviendo a París, después de 10 años sin ir, estábamos en la carretera y de repente pasamos la isla famosa, la Cité, San Luis, y llegó una isla totalmente abandonada, que era con unos hierbajos, perdido en el Sena, y me bajó una emoción patriótica gigantesca, y dije, estoy de vuelta a Chile. Le pedí a las personas con las que estaba bajarme, mirar esto. En esa época no sacaba fotos, pensaba que era mejor no sacar fotos de las cosas, y miré con una emoción que nadie podía entender por qué yo me quedaba emocionado ante una isla absolutamente perdida. Quizás el encanto de los cercanos te permite eso, reconocer y conocer lo que no ves y empezar a ver mejor. Esta ciudad de ciegos, que como describía es Santiago, quizás también te permite ver lo que los ciegos ven. No solo las imágenes, no solo la forma, sino también los signos que ella implica. Los ciegos ven manchas de colores, ven y tienen que oír. Quizás también no viven como nosotros confiados en la vista, sino que tienen que confiar en otros sentidos. Ciudades en que la belleza o los patrimonios evidentes no están a la vista, y al que uno tiene que permanentemente ser una especie de arqueólogo de sí mismo, arqueólogo de una historia que tiene a veces 20, 30 años, o que tiene 4 años. A mí eso me sorprende. Yo voy a Santiago y camino y soy como un arqueólogo, porque veo una ciudad que ha cambiado totalmente, y me pasó que mi mujer es norteamericana y tuvimos que ir a Ñuñoa y les tuve que mostrar el barrio en que yo viví y me perdí, porque no lo conocía nada, todo era totalmente distinto, y lo empecé a mirar y dije, ¿qué es lo que queda de eso? Y sin embargo quedaban los árboles, el aire y lo que es el tema del que quería tratar, la luz. La luz era la misma. ¿Cómo explicar esa luz? ¿Cómo explicarle a ella, que es norteamericana, en qué consiste esa luz? ¿Por qué esa luz me produce esa mezcla de horror y cariño, de extrañeza y cercanía? Creo yo que la tarea de cualquier artista, o por lo menos los artistas que a mí me interesan, lo que explican lo que nadie más que ellos pueden explicar. París se explica sola, Roma se explica sola, Santiago también quizás se explica sola, pero se explica de otra manera, se explica en otro idioma que el que se supone hablamos. Es también lo que nos pasa a todos nosotros, que hablamos castellano, y sin embargo los que nos están escuchando saben que estoy hablando un idioma inventado, que no es precisamente el español normal. Traducirse es interesante e importante, me parece muy bueno. Estoy de acuerdo con ese ter que escuchamos antes, que las cosas no se pierden en la traducción, que recuperamos mucho. Y eso es lo que me interesaba decirle.